De esta misión nos encargamos nosotros. Y tú me vas a acompañar. Pero señora, yo no sé luchar. Pero señora, yo no sé luchar. Que te calles, tonto. Que os explicáis como el culo y luego no hay quien llegue a los lugares. Señora, solo quiero recuperar mis mercancías. Eso lo decidiré yo. Oh, venga, venga, chicos. ¿Cómo se te ocurre ser robado? Bueno, eran bandidos, tenían armas, iban armados y yo huí por mi vida. Bueno, me dejaron huir porque... Que te calles, calvo. Que no me cuentes tu vida. Venga, tira. ¡Tira! ¡Tira! ¿Cómo sucedió? ¿La emboscada? Sí, eso. ¿Cómo pasó? Bueno, pues iba yo caminando por el bosque y de repente... Dadme vuestra mercancía. No puedo, señor. Son mis ahorros y mi vida. No puedo darla sin más. Entonces, morid. ¿Y por qué seguís vivos? Porque pasó algo más. Pero es que no me habéis dejado acabar la historia. Veréis. No, por favor. Os daré todo cuanto tenga. Pero no os llevéis mi vida. Deja aquí el cofre. Luego ya decidiremos qué hacer contigo. ¿Y luego de qué? Si nos gusta lo que hay en el cofre, compraré vuestra vida con ello. Cofre, compraremos tu vida. Y hasta aquí. Sí. En resumen, que no te han matado, ¿no? No. ¿En serio hacía falta contar toda esta mierda? ¿Eh? Pero el cofre nos lo quedamos, ¿eh? Espera, Luna, espera. Deberíamos oírle. Quizás tiene información que nos podría ayudar. Astora tiene razón, sí. ¿Podríais contarnos la historia de nuevo, por favor? ¡Claro! Y ni se te ocurra mentir. Porque si mientes, lo sabré. De verdad no esperaba que fuera tan fácil tenderos una trampa. Pero realmente me sorprende lo necios que sois. Pero tú eres el jefe. Pero por Dios, si la espada que llevas es más grande que tú. ¿Cómo osáis insultarme? ¡Cabrona! Cuidado, equipo, nos atacan enanos. ¡Silencio! Vosotros, rodeadles. No quiero que ninguno se escape. Voy a disfrutar torturándolos. Pero, ¿por qué queréis matarnos? Porque... Porque... Espera, ¿en serio? ¿No lo sabéis? ¿No sabéis por qué? Porque habéis matado a mi padre y os habéis quedado con su más preciado artefacto. ¿Artefacto? ¿Te refieres a esta baratija? La quería vender, pero no sabía qué hacer muy bien con ella. ¿La quieres? ¿Y tú? ¡Silencio! ¡Banda! ¡Cargad! ¡Astora! Me las pido yo estas, ¿eh?
creo. Creo que estoy herida. ¡Por todos los dioses! ¡Pastora! No creo que vaya a sobrevivir. Joder. Tómate la poción, anda y cállate ya. No creo que pueda sobrevivir. ¿Te la quieres tomar ya de una puta vez? ¡Oh! 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 No creo que pueda sobrevivir. Que te tomes la puta poción. Vale. ¡Qué pesada! Es que en un momento de rol se puede tener. Y me bebo la poción, me curo toda la vida y ya estoy bien. ¿Contenta? Es que no puedes rolear una herida de 3 puntos con 52 de vida. Pues un mago, vale, pero es que eres una bárbara. Vale. Yo solo quería meter un poco de drama. Yo solo quiero que sea más difícil. Lo que no puede ser es que el jefe de los bandidos me haga tan poco daño. Eso es verdad. Todas las partidas que hemos hecho hasta ahora han sido bastante fáciles. Es que no tenéis paciencia. Y no vais a por las difíciles. ¿Pero qué dices? Si matamos un dragón. ¡Un dragón! Sí, yo también creo que debería subir un poquito la dificultad o hacer algo para que no sea tan fácil. Más difícil. Vale, ajá, perfecto. ¿Y si morís qué? ¿Hacemos de nuevo las fichas? Pues se hacen de nuevo. Sí, no pasa nada, hazlo más difícil. Más difícil, ¿eh? Está bien, perfecto. ¿Eso es lo que queréis? Pues para la próxima partida la haré más difícil. Llegando a lo imposible. La partida más difícil que hayáis jugado jamás. Pues a ver si es verdad. Sí. ¡Ah, suficiente! Ahora vais a saber lo que es bueno. A ver, diga algo a la cámara. Hola, estamos en el Lab 2023. Parece que sí, pero esto está saliendo, ¿eh? Hay un corto medieval buenísimo de cosas de roles y eso que va. Una trama, unos planacos.